Dale, 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 dale. A ver, os voy a pedir un favor, ¿vale? Y es que intentemos, porfa, no rayarme la pantalla ni nada, ya no solo por respeto a mí, sino por respeto a vuestros compañeros, ¿vale? Os lo agradecería mucho, ¿vale? Así que nada, bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por todo. Bueno, primero, ¿quién soy, no? ¿Quién es este tío que está aquí en la pantalla hablando? Bueno, mi nombre es Jesús Rech, para quien no me conozca, tengo 30 años, soy de Castellón, de España, y bueno, actualmente estamos gestionando capital, tenemos nuestra formación, pero esto no empezó así. Yo hace 5 años que empecé dentro de todo lo que es el mundo cripto, y bueno, no sé si empezasteis así, espero que no, pero bueno, yo empecé, me habían estafado. Empecé perdiendo 10 Ethereum y medio Bitcoin y bueno, empecé a formarme a día de hoy. Bueno, la cuestión es que es completamente diferente, ¿no? También colaboro con Goldroom, con mis compañeras, con Are, con Tania, con Jenny y con Sonia. Y bueno, yo estoy en el apartado de Profit Taking y de portafolio. Y voy a compartir pantalla porque vamos a empezar con la formación. Tampoco es que sea una super formación, o sea, me refiero. Os voy a pedir diferentes cosas porque la verdad que vamos a tratar muchísimas cosas, pero sí que es cierto y necesito que estéis dispuestos. ¿Se ve mi pantalla? Decirme algo, por favor, que yo no os veo. Decirme algo por el chat. Vale, dale, dale, perfecto. Bueno, lo primero de todo, bienvenidos a todos. Sí que os voy a pedir, por favor, apertura, disposición, presencia, papel y boli. ¿Por qué? Apertura, básicamente porque a lo mejor ahora escuchamos cosas diferentes que no hemos escuchado nunca. Disposiciones, que estéis dispuestos aquí, que tengáis apertura mental y emocional y presencia. O sea, no me vale nada que estemos aquí conectados a las 9 de la noche hora España, que os agradezco muchísimo porque considero que va a ser una formación de altísimo valor, pero la clave es que estemos aquí conectados a la pantalla y no conectados a la pantalla de nuestro teléfono. Y papel y boli porque voy a compartir diferentes cosas, diferentes herramientas que pienso que os pueden ayudar tanto en post de corto plazo como de largo plazo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a comprender la diferencia que hubo entre el ciclo pasado y este. Por eso yo no sé si habéis visto que en el ciclo pasado hubo una explosión de las altcoins en el cual pudimos ver un X15, un X20, un X10 y realmente en este ciclo durante un periodo de tramo sí que tuvimos una explosión, pero luego Bitcoin estaba subiendo y las altcoins estaban bajando. Vamos a comprender también cómo se mueve la liquidez global, porque es buen momento para empezar a educarse y a invertir, en qué momento del ciclo estamos y qué esperamos a largo, a medio y a corto plazo. Vamos a empezar primero por lo que es el largo plazo, luego una metodología para comprar Bitcoin siempre barato. Os lo digo de verdad, va a ir en este orden, ¿vale? Y lo último va a ser el cómo aprovechar al máximo un mercado bajista y lateral, porque hay que ser realistas, estamos en un mercado bajista. Pero sobre todo el punto de una metodología para comprar Bitcoin siempre barato, os recomiendo que tengáis apertura y papel y boli en todo, pero en eso sobre todo, ¿vale? Es una formación que di el lunes para mis alumnos y la verdad que es una locura si lo podéis aprovechar, porque sí, lógicamente está el DCA, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, que al final es compras promediadas, pero os voy a traer ciertos indicadores los cuales si se cumplen entre 4 y 5 confluencias, porque siempre buscamos confluencias, os van a ayudar mucho a poder tener el mejor precio promedio de Bitcoin, ya sea en un suelo local como en un suelo de ciclo. Visto todo esto, nos vamos a ir primero a lo que es TradingView, ¿vale? ¿Veis mi TradingView? Decidme porfa que sí. Dale, perfecto. Vale, pues voy a hacer primero una comparativa, ¿vale? Y vamos a ver lo que tuvimos en el anterior ciclo a comparación con lo que tuvimos este ciclo. Vamos a ver, a poner, por ejemplo, aquí a mano derecha Algorand. ¿Qué algo? Bueno, Hedera. Hedera es uno de los activos que a mí la verdad que me gusta, está dentro de lo que es el top 20 y vamos a comprender una cosa. ¿Qué es lo que podemos observar a comparación de lo que tuvimos? A mano derecha tengo Hedera y a mano izquierda tengo Bitcoin. En el anterior ciclo vimos como Bitcoin tuvo una explosión increíble, ¿no? Pues que pasó desde los 3.500, 3.800 hasta los 69.000 aprox, ¿no? Y vimos cómo Hedera tuvo un crecimiento de un 1.600%. Esto es una locura, ¿vale? Es un X16 más tu capital, un X17. ¿Qué es lo que podemos comprobar que no hemos tenido realmente en este ciclo? En este ciclo sí que es cierto que hemos comprobado cómo Bitcoin ha subido pues prácticamente desde los 16.000 y pico hasta los 126.000, ha tenido un crecimiento increíble, o sea, de un X7 más tu capital X8, pero a comparación del ciclo anterior,
Habiendo tenido ese crecimiento Bitcoin, Hedera solo ha tenido pues la mitad básicamente de lo que tuvo en el ciclo anterior. ¿Se ven muy pequeños los gráficos? Vale, pues esperar un momento. Y me quito yo. Un momento. Vale, decirme porfa si ahora se ven más grandes los gráficos. Vale, porque no puedo hacerlo más grande, os lo digo de verdad. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a comprender esto, ¿vale? Y algo que yo, por ejemplo, me estaba esperando en este ciclo y no llegó a ocurrir, ¿vale? Y luego volveremos a eso. O sea, luego os explicaré qué es lo que yo me estaba esperando, pero vamos a ir primero cómo se mueve la liquidez. Si nos venimos a esta página, ¿vale? Que aquí lo que nos marca es la liquidez global, la M2, ¿vale? En comparación con lo que es el crecimiento de Bitcoin. Aquí podemos ver en la línea amarilla es el crecimiento de Bitcoin a lo largo de los años, la línea azul es el crecimiento de la liquidez global y los picos verdes lo que nos marcan realmente es la aversión al riesgo que hay. En plan, cuánta gente quiere invertir más su dinero en lo que es el riesgo. Podemos comprobar como en el ciclo del 2021-22 tuvimos un pico muy grande verde, por lo cual había una muy buena entrada de liquidez y la gente quería meter el dinero en el riesgo, pero estamos viendo como en este último ciclo los picos verdes son muy bajos. ¿Qué es más, o sea, qué más podemos comparar? Si nos vamos, esto no, esto lo iremos luego, si nos vamos a esta gráfica, aquí podemos comprobar. La línea amarilla es el crecimiento de Bitcoin y la línea azul es los tipos de interés, ¿vale? El porcentaje de los tipos de interés. Para comprender qué es lo que tuvimos en el anterior ciclo y qué es lo que no hemos tenido en este ciclo, realmente nos tenemos que centrar en estos dos gráficos. ¿Por qué? Sí que podemos comprobar, ¿vale? Nos vamos a ir primero un momento aquí y en el indicador que tenía puesto, aquí podemos ver el crecimiento de la liquidez global, en plan, la inyección por la Fed, por decirlo de una manera. Podemos comprobar como en el 2020, por lo que pasó con la pandemia, hubo un crecimiento increíble, pero ahora mismo hemos visto como ese crecimiento se ha ido lateralizando sin unos picos muy prolongados durante mucho tiempo. Esto quiere decir que sí, la liquidez ha ido creciendo, como podemos comprobar aquí, pero realmente no ha ido creciendo tanto para que entre dentro de lo que son los mercados de riesgo. ¿Cómo se mueve la liquidez? Hemos podido comprobar cómo el oro y la plata ha subido mucho. ¿Por qué ha subido el oro y la plata mucho? Básicamente porque hay mucha incertidumbre. Entonces la gente ha movido su capital de lo que es el riesgo hacia el oro y la plata. Cuando la economía va bien, primero pasa lo que es el SP 500, el Nasdaq, el Russell 2000, que realmente también son activos de riesgo, pero lógicamente menos riesgo a lo mejor que puede ser Bitcoin, luego rota Bitcoin y por último rota las altcoins. ¿Qué es lo que no tuvimos este ciclo? Tuvimos un tipo de interés alto. Aquí podemos comprobarlo. Si veis la línea azul en lo que es el 2021-22, teníamos un tipo de interés al 0,07%. Ahora mismo teníamos un tipo de interés, ahora ha bajado, pero llegamos a tenerlo un 5,33%. Si a esto le sumas que había una restricción de capital, es lo que hemos visto, por eso Bitcoin ha seguido creciendo a comparación de que las altcoins no crecieran. ¿Por qué también Bitcoin ha seguido creciendo mucho? Básicamente por la entrada institucional que ha habido, ETFs y luego un montón de cosas que os voy a enseñar ahora que para mí pienso que son muy interesantes, sobre todo para posicionarse. ¿Qué es lo que nosotros necesitaríamos para ver esa famosa all season de buscar un X15, un X20 que puede haber? Necesitaríamos que tuviéramos un QE. Pero para que tuviéramos un QE con una bajada de tipos de interés necesitaríamos que entráramos en crisis, que el desempleo subiera y diferentes factores, cosa que ahora de momento no está pasando. Puede llegar a pasar, pero hay que ser realistas y nosotros tenemos que ir acoplándonos a cómo se mueve también la liquidez. Entre 4 y 6 años hay un ciclo de liquidez, pero sí que es cierto que si no se dan ciertos factores a nivel macroeconómico, pues como que no hacen la inyección esta tan absurda, ¿no? Tan abstracta de capital para que así o sea, los activos de riesgo como son las altcoins puedan moverse. Esto lo comprendemos porque os lo digo de verdad, yo estaba esperando este QE y por eso, de hecho, estoy dentro del mercado. Ahora, luego volveremos a eso, ¿vale? Porque vamos a sacar una reflexión, pero sí que es cierto que esto a día de hoy no ha pasado y seguramente tarde a lo mejor un año, año y medio en pasar, hasta que no veamos ciertas cosas a nivel macroeconómico que pasen para que se activen estos procesos, que es una bajada de tipos de interés y un QE. Esto lo comprendemos porque esto realmente es muy bueno ser consciente de en lo que tuvimos y lo que no hemos tenido ahora. Cómo nosotros podemos ver que ese QE está empezando
Un QE, para decírtelo de una manera básica, es como que empiezan a meter la impresora a un X10, ¿vale? A día de hoy hay una deuda increíble en Estados Unidos, que esa deuda seguramente en la vida se va a poder solventar y no paran de imprimir billetes. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo tenemos unos tipos de interés altos. Tipos de interés altos significa dinero caro. El QE sale cuando tenemos un desempleo alto, cuando hay una crisis financiera, cuando los mercados se están desplomando, básicamente para regular un poco lo que es la economía. Así dicho a grosso modo, ¿vale? Luego tendríamos que entrar en muchos más tecnicismos, pero de una forma súper sencilla sería eso. El QE se necesita para respaldar o para elevar lo que es una economía que está pues en el inframundo. ¿Qué es lo que pasó en 2020 con el COVID? Pues que realmente la economía estaba en la mierda, hablando claro. Por eso los tipos de interés se bajaron, el dinero estaba barato y encima hubo muchísima impresión de dinero. Por eso vimos esto. ¿Cómo nosotros vamos a poder ver o predecir que esa all-season vamos a poder tenerla? Esto no significa que el día de mañana Bitcoin suba y las altcoins no suban, no. Lo que pasa es que vamos a poder ver la gran diferencia que tuvimos con lo que estamos teniendo ahora. Podremos ver unos tipos de interés, o sea, necesitaríamos ver unos tipos de interés bajo y luego aquí en este indicador que yo os recomiendo pues que lo chequéis, ¿vale? Que es el de Fed Net Liquidity, lo que nos indica es la inyección de capital de la Fed. Ahora mismo vemos cómo está lateral, con sí, con unos pequeños picos, pero lo que necesitaríamos ver es un unos picos sostenidos durante mucho tiempo con una tendencia alcista y aquí es donde nos estaría marcando si podéis observar con el patrón que sale arriba, realmente la Fed inyectó muchísimo capital, pero nosotros no vimos una explosión de Bitcoin hasta muchos meses después. Estos serían patrones que podríamos observar para poder tener una decisión grande. Hasta aquí todo comprendido, qué es lo que tuvimos en el ciclo pasado y qué es lo que no hemos tenido en este, y por eso no hemos visto cómo las altcoins han explotado y de hecho hemos visto cómo Bitcoin ha seguido subiendo y las altcoins de hecho han seguido bajando. Totalmente incomprensible si no comprendes esto. Vamos a ir al segundo punto de por qué pienso que es buen momento entrar en Bitcoin. Ya aparte, luego que iremos a nivel on-chain, nivel técnico, vamos a ir a diferentes noticias. Voy a quitar esto aquí porque tengo un montón de pantallas abiertas. Y es, Bitcoin entra oficialmente en el currículo escolar de Emiratos Árabes Unidos y reconfigura la educación financiera global. Bueno, básicamente que en Emiratos van a incluir lo que es Bitcoin y la blockchain en las escuelas, ¿vale? Para que los niños empiecen a educarse. Podemos verlo como Nueva Zelanda también. Sí que es cierto que pone que aquí está previsto para 2027. ¿Qué más universidades están incorporando Bitcoin y blockchain? Podemos ver como en Chipre, podemos ver como Massachusetts, podemos ver como la Universidad de Stanford también, podemos ver como las universidades en Reino Unido, como la King's College, Oxford, Cambridge, etcétera, están empezando a meter lo que es Bitcoin y lo que es la blockchain en las universidades y en las escuelas. Aquí, yo no sé en vuestro país dónde estaréis, pero yo os lo digo, aquí en España es como que vamos 5 o 10 años súper atrasados, a no ser que alguien tenga la mente un poco despierta y empiece a investigar por su esto o que expanda un poco su mente, ¿no? Pero a mí lo que me hace ver es todo esto, aunque el Bitcoin a lo mejor esté un poco bajando, viendo todo este tipo de noticias y luego también hay que sumarse pues a la ley Genius que tuvimos, que se aprobó en agosto, que al final era para regular lo que es las stablecoins, sobre todo USD y USDC, que estén respaldadas uno a uno con el dólar. Estamos viendo también, bueno, aún no se ha aprobado, ¿vale? Pero es el tema de la ley Clarity, que al final la ley Clarity, lo bueno de todo esto es que pasa a ser las criptomonedas, quitando lo que es Bitcoin, sino las altcoins, ciertas altcoins, como si fueran unas commodities. Estamos viendo también cómo hay mucha más adopción en el tema de ETFs. Estamos viendo como, por ejemplo, tú te puedes ir a Dubái y ya aparte de esto, tú puedes comprarte un vuelo con Bitcoin, tú puedes comprarte una casa con Bitcoin, tú puedes comprarte un coche incluso con Solana. Entonces, por mucho de que ahora mismo luego leo el de esto, ¿vale? O sea, voy a contestar a esta y luego haremos preguntas y respuestas. ¿Crees que seguirá cayendo o antes habrá un pequeño repunte al alza? Tengo liquidez y no sé si irá haciendo DCAs día. Perfecto. Ahora iremos a eso, en el cual vamos a ver primero a largo, luego a medio y luego a corto plazo y vamos a aprender una metodología para poder inyectar esa liquidez, ¿vale? Hasta aquí porque sería un buen momento, ¿vale? Para comprar, o sea, para por lo menos empezar a plantearse en meterse en todo lo que es Bitcoin o las criptomonedas desde mi punto de vista. Siempre digo que yo no tengo la razón absoluta, sino tengo mi razón y mi verdad en base a lo que estudio y me educo y de hecho hago, ¿no? Vale, vayamos, la siguiente. ¿Por qué es buen momento para empezar? Ya lo hemos dicho. ¿En qué momento del ciclo estamos?
Vale, vamos a irnos al gráfico y lógicamente podemos observar diferentes cosas como que ya en semanal y en mensual nos ha roto estructura aquí y luego aparte nos ha roto pues esta línea de tendencia que nos estaba marcando pues un ciclo alcista. Esto lógicamente lo estamos viendo, pero ¿qué es lo que estamos viendo más a nivel on-chain? Hay que comprender dos cosas y es que primero entramos en capitulación por precio y luego entramos en capitulación por tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Al final, ¿alguien me sabría decir cómo se mueve el mercado? ¿O para qué está hecho el mercado? Esto sí que me gustaría que me lo contestarais. Ciclos, buena, ciclos, ciclos, vale. Ciclos, muy buena. Lógicamente se mueve por ciclos y ya no tanto a lo mejor los ciclos de Bitcoin que mucha gente habla, y de hecho yo en su día también hasta que comprendí lo de los ciclos de liquidez, pero sobre todo el mercado está hecho para que el dinero pase de las manos impacientes a las manos pacientes. ¿A qué me refiero con esto? El mercado está hecho para que nosotros los retail nos subamos a las olas de los market makers. El mercado está hecho para ir desgastando poco a poco al retail. Nosotros podemos observar que ahora mismo estamos en una capitulación por precio, el cual el precio de Bitcoin pienso sinceramente que ya ha caído más de la mitad de lo que puede caer este bull market, este bear market, que ahora lo veremos. Ahora mismo hemos caído un 52%. Y ya no solo eso, si nosotros nos vamos a mensual, podemos observar como en la vida, o por lo menos desde el año 2017, llevamos básicamente 5 meses bajistas en Bitcoin, que eso nunca lo hemos tenido en pues, prácticamente casi 10 años, ¿no? Que es una locura. Ahora mismo la mayoría de la gente está capitulando por precio. ¿Dónde más podemos ver eso? Si nosotros nos vamos aquí a Glassnode, ¿vale? Al final esto es análisis on-chain, el cual tú puedes utilizarlo para buscar confluencias con lo que es el análisis técnico. Si nosotros nos vamos a las ganancias y las pérdidas realizadas, podemos observar cómo en pérdidas realizadas vemos aquí a mano derecha los repuntes. ¿Veis los picos amarillos que están hacia arriba? Los picos amarillos que están hacia arriba nos marcan las pérdidas realizadas que ha habido, ¿vale? Y nos coincide esos picos de pérdidas realizadas con los posibles suelos de ciclo. Podemos observarlo, como por ejemplo voy a hacerlo un poco más pequeño y nos vamos a ir a lo que fue el ciclo anterior. Podemos observar cómo cuando en Bitcoin empezó a caer, empezamos a ver esos picos donde, pues, lógicamente, pues había mucha gente que estaba en pérdidas por no haber vendido o etcétera, ¿no? Por su estrategia. Estamos empezando a ver cómo esos picos los están habiendo. Luego, ¿qué podemos ver también? Podemos ver cómo las ganancias realizadas realmente, si estuviéramos con una estructura de mercado, ahora mismo podríamos decir que están en una acumulación, ¿no? Que hizo una acumulación, tendencia alcista, distribución, tendencia bajista y ahora mismo esta acumulación. ¿Qué más podemos ver? Si nosotros nos vamos a, vale, aquí a ganancias no realizadas. No, aquí no. Un momentito. Sí, aquí, en ganancias no realizadas. Ay. En ganancias no realizadas podemos observar cómo ahora mismo estamos a un mismo nivel como si estuviéramos con un Bitcoin a $20.000. Exactamente el 29 de junio de 2022. Todos estos patrones nos hacen ver cómo la gente ya está empezando a capitular por precio, pero es que ahora viene lo más duro y es capitular por tiempo. Si nosotros nos vamos a un gráfico que os tengo preparados aquí, nos vamos a, no sé si es, ay, aquí. Si nosotros nos vamos aquí, vamos a poder comprobar una cosa. Aquí tengo marcados los anteriores ciclos, ¿vale? Y luego, pues cuánto duró básicamente un bear market. En el ciclo 2017, un bear market duró 365 días, en el ciclo anterior duró 365 días, y en este mismo podríamos plantear, lógicamente todo esto son probabilidades, nosotros nos dedicamos a, en base a nuestros análisis, pues sacar diferentes probabilidades, no tenemos una bola mágica, si no todo el mundo sería millonario, ¿no? Pero si se replicara lo mismo que en los anteriores dos ciclos, podemos comprobar cómo realmente hasta septiembre, octubre, incluso podría ser noviembre, vamos a seguir en ciclo bajista si se repite el mismo patrón que en ciclos anteriores. ¿Qué pasa? Que ahora entra lo más duro, porque una cosa es que el precio baje y otra cosa es ver cómo el precio no se mueve y lateraliza durante mucho tiempo. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí también a BLX, voy a ponerlo en logarítmico
Y vamos a comprobar si se sigue el mismo, si se repite el mismo patrón que en anteriores ciclos. Podemos comprobar cómo, bueno, en 2011, 2012 hubo una caída de un 93%, 2014 hubo una caída de un 85%, en 2017-18 de un 84%, en la anterior un 77% y yo en este he marcado un 65%. ¿Por qué he marcado un 65%? Porque hay que comprender una cosa, y es que al final la capitalización de Bitcoin es mucho más grande de la que hubo en el ciclo anterior y hay muchas más instituciones. Por eso pienso que a lo mejor podemos tener entre un 10 y un 15% menos de bajada a comparación. Eso nos llevaría a un precio de Bitcoin más o menos de 43.000 dólares. Ahora, si nosotros volvemos a la gráfica hasta de aquí, un Bitcoin a 42.000 dólares realmente no es que estemos tan y tan lejos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Venimos de bajar 60.000 dólares. Es una barbaridad. A nivel de porcentaje, no es que estemos tan y tan lejos, pero sí que es cierto, o sea, sería más o menos bajar si se viera de esa manera, bajar un 35% más, pero sí que es cierto que en pos de tiempo aún quedan muchos meses. Y aquí es donde entra ahora mismo la capitulación por tiempo, a diferencia de la capitulación por precio. ¿Qué más podemos ver? Si nosotros nos volvemos aquí a tema análisis on-chain y nos vamos aquí al Pricing Models, a Balance Price, podemos comprobar la línea blanca es el precio de Bitcoin y la línea naranja es el precio de los suelos de ciclo. Podemos comprobar cómo Bitcoin con la línea naranja siempre se ha cruzado en los suelos de ciclo. Ahora mismo esta línea naranja nos estaría marcando un precio de 42.000 dólares como posible suelo de Bitcoin. Esta línea naranja no es fija. Esta línea naranja va variando en base al precio de Bitcoin, en base al volumen de entrada y salida que hay dentro de lo que es Bitcoin, ¿vale? Pero aquí nos estaría marcando que el suelo de Bitcoin estaría en 42.000. Si nos guiamos por tiempo, estaríamos hablando de octubre, noviembre. Eso sería en pos de medio plazo, ¿vale? Desde mi punto de vista. Hasta aquí todo comprendido. Bueno, luego os leeré, ¿vale? Pero si veis que hablo muy rápido, es que hablo así, ¿vale? Eh, luego, ¿qué más podemos comprobar? ¿Vale? Eso sería en pos de medio plazo, en el cual hay que ser consciente de que vamos a estar en un ciclo bajista prácticamente todo lo que tenemos de año. Ahora vamos a hablar un momento en pos de largo plazo, que es donde podría llegar Bitcoin. Si nosotros hacemos un análisis técnico y vamos a buscar diferentes confluencias, si tiramos una línea de tendencia, vamos a buscar diferentes confluencias, ¿vale? Si nosotros marcáramos también una extensión de Fibo desde el bajo, que fue aquí en 15.500, hasta, pongamos que llega a los 42.000, ¿vale? Mínimo primera zona sería entre el 100 y 127. Tendríamos la confluencia con esta línea de tendencia. ¿Con qué línea de tendencia más tendríamos? Si nosotros tiramos una línea de tendencia aquí, podríamos comprobar, y esto nos vamos a ir a semanal para tirar esta línea de tendencia. Hostia, yo no sé quién es el que está rayando la pantalla, pero por favor te lo pido, no la rayes. Por favor. Y básicamente porque, a ver, me cago en la puta, ¿eh? Os lo digo de verdad que esto no me gusta nada, ¿eh? Un momento. Vale, no sé si os... Vale, perfecto. Continuemos, por favor, no rayéis nada. Vale, continuemos. ¿Qué podemos comprobar más? Vale, aparte de esa línea de tendencia, podemos también comprobar esta línea de tendencia en semanal que también nos llevaría más o menos a los mismos puntos. Lógicamente, no tenemos una bola mágica, pero nos guiamos por análisis técnico. ¿Qué más confluencias podríamos encontrar para ver un precio de Bitcoin entre 150.000 y 180.000? No va a ser ni de aquí un año, ni va a ser de aquí un año y medio. Seguramente tardemos un poquito más de tiempo en base a lo que hemos hablado antes de los ciclos. Si nosotros tiramos una extensión del anterior ciclo, tendríamos la confluencia entre el 2 y el 2,61. La primera zona es 100,127, la segunda 2,261 y la última es 4,23, que sería una extensión máxima. Lógicamente, todos estos son niveles de Fibonacci y podría retestearlos. Esto es lo que podríamos ver a un precio para el siguiente ciclo. Entrando un momento antes en lo del tema de la capitulación, quiero que vayamos a estos dos gráficos que nos pueden ayudar mucho. Y este es el gráfico de lo que es el Bitcoin junto con la plata, ¿vale? Que al final aquí lo que nos está comparando es lo que es Bitcoin junto con la plata y podemos comprobar cómo
cuando nos ha tocado esta zona, hemos empezado a entrar en capitulación. Luego, si nos vamos al gráfico también de Bitcoin con el oro, estamos también entrando en una zona de capitulación. Vale, esto es lo que podríamos ver a largo y a medio plazo. ¿Qué es lo que podríamos ver a corto plazo? Vamos a volvernos a Bitcoin y vamos a hacer una comparativa de lo que tuvimos en el ciclo pasado con la que hemos tenido en este. Voy a poneros aquí Bitcoin y aquí también Bitcoin. Si nosotros nos vamos al ciclo anterior, podemos comprobar cómo aquí tuvimos una ligera trampa, que es lo mismo que vimos aquí en enero, ¿vale? Podríamos ver cómo nosotros tuvimos esta pequeña trampa si nosotros tiramos un canal en el cual Bitcoin estuvo rangueando durante unas cuantas semanas, vino, tomó la liquidez de todos los bajos y se fue hacia abajo. Y esto es lo que estuvimos viendo parecido ahora mismo en enero. Bitcoin estuvo lateralizando, nos rompió, nos tocó el 100 de la extensión. De hecho, yo estaba esperando el 127, pero bueno, vino a liquidar todos los bajos y continuó hacia abajo. ¿Qué es lo que podríamos ver también ahora en corto plazo? Podríamos comprobar, si nos vamos a diario, que lo veremos mucho mejor. Podría ser un punto parecido en el que estamos, que es aquí. Esto fue en 2022. Voy a poner esto para que lo veamos así. ¿Vale? Y sería muy parecido realmente a lo que estamos viendo aquí ahora mismo, en el cual Bitcoin nos tocó, después de hacernos esa trampa, nos tocó, bueno, pues los 26.000 y estuvo rangueando durante unos días para hacer una trampa muy parecida. Si nosotros tiramos un canal, el cual nos marca pues, los máximos y los mínimos, nos hizo algo muy parecido en el cual Bitcoin sacó los altos, se llevó liquidez para hacer una bajada hacia abajo y luego estuvo, bueno, pues, lateralizando durante un tiempo hasta hacernos el típico patrón de V que podemos comprobar aquí, veremos a otros ciclos, el cual es lo que nos marca ya lo que es el fondo de mercado. Eso es lo que podríamos estar esperando aquí en post de corto plazo, posiblemente en este mes de febrero o incluso parte de marzo. ¿Yo qué es lo que estaría esperando? Primero estaría esperando o me gustaría ver cómo Bitcoin se lleva la liquidez aquí abajo para después de ello subir hacia arriba, sacarnos todo lo que es la liquidez de aquí arriba y ahora iremos y os voy a enseñar algo que podría confluir para luego continuar bajando. Aquí en este momento, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues quien haga trading, trading, quien haga profit taking y si no, esperar. Vale. ¿Qué más confluencias tenemos y qué es lo que podríamos ver aquí en post de corto plazo junto con todo esto que estamos viendo? Si nosotros, un momento, aquí, si nosotros nos vamos a H1, si nosotros nos vamos a H1, podemos comprobar cómo Bitcoin básicamente está haciendo dos canales, ¿vale? Tenemos este canal de aquí, el cual utilizó, pues podríamos decir, como posibles techos, ¿vale? Y luego la parte de abajo como posibles suelos, el cual el precio estuvo rangueando hasta que decidió romper al alza. Aquí tenemos lo mismo. El precio lleva pues básicamente haciendo pues como una acumulación de liquidez y ahora habría que valorar. Yo sinceramente estoy esperando lo que os he dicho, que nos rompiera primero este punto de aquí para luego irnos hacia arriba. ¿Hacia dónde? Si nosotros nos vamos a H4, hasta que no veamos dónde se para Bitcoin, no podemos tirar una extensión. Necesitaríamos, porque una extensión de onda inversa no nos serviría, pero sí que podemos tirar aquí una extensión para buscar una duda de mercado. Si nosotros utilizamos la extensión de Fibonacci aquí en este impulso de H4, podemos comprobar que no, en esta, no, en esta. Podemos comprobar cómo en el 127 y en el 100 tenemos deuda de mercado, ¿vale? El precio superó el 100, se fue al 127, no volvió al 100, superó el 161 y no volvió al 127. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un precio. Vamos a marcar así una zona un poco amplia. Lógicamente nosotros no vamos a ir en busca del último precio, ¿vale? Pero ahora vais a comprender por qué esta zonita. Voy a ponerla así en amarillo. Si nosotros
viene Bitcoin a liquidar el punto que estamos esperando aquí, bueno, que yo estoy esperando aquí en corto plazo, que saque esta liquidez, ahí ya sí que podríamos tirar una extensión de Fibo y nos confluiría entre el 0,78 y el 100, ¿vale? Tendríamos ya dos confluencias. ¿Dónde más lo podemos ver? Esta plataforma podéis gastarla, es totalmente gratuita, que es la de CoinGlass Legend, en el cual podéis ver la liquidez actual que era mismo. Bueno, básicamente, si el precio de Bitcoin va ahí, pues cuántos millones se liquidan, ¿vale? Aquí en H4 podemos comprobar cómo hay mucha liquidez en los precios que tenemos marcados, que es los 72.000, los 73.000, etcétera. Si nos vamos a H1, podemos ajustar un poquito más en corto plazo, ¿vale? Estamos mirando ahora. Podemos ajustar cómo los precios que tenemos marcados hay, pues aquí básicamente 121 millones y aquí pues 129 millones, más luego todo lo que hay por en medio. Pero las líneas amarillas son las que nos marcan donde hay mucho más volumen. Al final, cuando tú comprendes cómo se menea el mercado, que lo único que va a hacer es a recoger la liquidez del retail, tiene sentido, bajo mi perspectiva y bajo la probabilidad, que venga a liquidar primero la liquidez esta que tenemos aquí abajo, porque hay una barrera mucho más inferior, ¿vale? Que es de 71 millones, para subir hacia arriba, pensar que la gente se va, nos vamos a ir alcistas, que es la trampa que tuvimos en enero, para luego revertir el precio. Esto podría ser lo que podríamos estar esperando en corto plazo. Esta página, que es CoinGlass Leche, nos puede ayudar mucho. Sí que es cierto que Glassnode tienes gratuita, que tienes algunas partes de on-chain, y luego si no tienes el Advance, que son $120, y si no el otro, que son 12.000 anuales. Pero con el Advance, si te gusta, tienes suficiente. 100%. La suelo utilizar, pero para buscar confluencias hacia dónde puede ir el precio. Pero sí, porque por ejemplo, si tú estás operando en M15 o en H1, te puede ayudar para ver hacia los puntos calientes que hay más cerca. Al final, ahora, a mí, ¿qué sentido me haría? Pues que viniera primero a lo mejor a recoger los 114 millones que hay en 67.000 para luego bajar. Ahora, si esto lo rompe y va hacia el POC, que es la línea roja, la cual nos marca lo que es el equilibrio, podemos comprobar cómo hacia arriba no tiene tantos muros. Y esto creo que lo expliqué en un Zoom o si no en una de mis clases, que al final hay que comprender cómo se mueve la liquidez. Si tú, por ejemplo, ahora el precio sube hacia arriba y recoge todo ese capital, toda esa liquidez de los shorts, realmente es como si de repente se sumara un long. ¿Por qué? Porque tú le estás quitando. Es como si tú fueras corriendo con bandas en la cabeza y tú irías rompiendo bandas. Pues esas bandas, lógicamente, a ti te son bandas de resistencia y te hacen ir correr más lento, ¿no? Pues conforme vaya subiendo y se vaya comiendo liquidez, es gasolina para el mercado, porque automáticamente cuando se liquida una posición en corto, ese precio que está frenando, o sea, esa cantidad de dinero que está frenando el precio, se suma al impulso del movimiento, ya sea hacia el alza o hacia la baja. Esto yo lo utilizo en post de corto plazo y medio plazo. Esto es lo que podríamos estar viendo tanto en largo como en corto y como medio. Vamos a ir a la otra parte de la masterclass que sinceramente pienso que es una de las grandes cosas que vamos a ver hoy, ¿vale? Que es cómo comprar Bitcoin o de qué forma comprar Bitcoin más barato. Eh, Aquí, si nosotros, o sea, yo imagino que aquí todos hacemos DCA, DCA es compras promediadas, pero sí que es cierto, hay una metodología que yo el otro día les enseñé a mis alumnos en el cual tú, si encuentras estas diferentes confluencias en Bitcoin, puedes comprar siempre un Bitcoin barato. Vamos a irnos primero a semanal y vamos a meternos en lo que es el RSI. Si nosotros nos tiramos años atrás, podemos comprobar cómo ahora mismo tenemos un RSI por debajo de 30, en el cual no lo teníamos desde julio de 2022, junio-julio de 2022. Y el anterior punto fue en el bear market del 18, que fue exactamente el 10 de diciembre de 2018. O sea, estamos hablando de que hace básicamente pues casi 4 años, 3 años y medio, que no teníamos esta zona de aquí. Vale, yo os recomiendo que tengáis papel y boli para anotar esto. ¿Cómo comprar un Bitcoin barato? Si nosotros nos vamos a un RSI de diario, siempre que el precio está por debajo de 30, siempre que está por debajo de 30, es un buen precio a nivel local, o sea, un suelo local o a nivel de un suelo de bear market. Por ejemplo, si nos vamos aquí, ¿dónde estuvo la anterior vez? Estuvo cuando Bitcoin tocó los 80.000. Oye, pues si tú hubieras comprado un Bitcoin por debajo de 30 un RSI en un precio de 80.000 y hubieras comprado un Bitcoin, en cuestión de semanas hubieras ganado básicamente $17.000, ¿no? Pero vamos a irnos un poco anterior. Cuando tuvimos la bajada que nos hizo desde los 100.000 hasta los 74.000,
vimos como un Bitcoin a un precio de 76.000 nos estaba marcando, aquí nos estaba marcando por debajo de 30, en el cual si tú hubieras comprado a 77.000, pues podrías haber vendido pues, con 40.000 dólares más. Aquí lo mismo, vemos cuando un Bitcoin está por debajo de 30, son buenos puntos aquí marcándonos un suelo local. Esto podéis hacer backtesting, pero os lo digo que todas las veces que Bitcoin está por debajo de 30 siempre ha sido un buen precio, ya sea local o un bear market. ¿Qué más confluencias podemos comprobar? Si nosotros nos vamos, a ver si me deja poner, voy a cerrar esto. Si nosotros nos vamos aquí a la zona de Fear and Greed Index, que lo que nos marca es el miedo de mercado o la avaricia, ¿no? Aquí nos marca un poco el sentimiento y la emoción del mercado. Podemos comprobar cómo ahora mismo estamos, bueno, llegamos a 5 puntos. Esto es una barbaridad porque hacía muchísimo tiempo que no llegamos. Siempre que esté por debajo de 15 o de 10, junto con un RSI por debajo de 30 en diario, van a ser buenos puntos de compra. ¿Qué más podemos encontrar? Si nosotros nos vamos a Google, ¿vale? En Google Trends y ponemos Bitcoin, aquí podemos ver el interés de búsqueda que ha habido de Bitcoin. Lógicamente, cuando hubo este pico de aquí, fue porque había un interés bajista. Pero cuando tú encuentras estas confluencias, más encima súmale el pánico que hay de la gente, de que ya piensa que Bitcoin se va a cero, y ya la última, que sería irnos a la dominancia de USDT. Si nos vamos a la dominancia de USDT, podemos comprobar cómo estamos en un bloque bastante grande en el cual siempre que, vamos a irnos a semanal, siempre que la dominancia de USDT, para quien no lo sepa, nos recoge dentro de todo lo que es el total market cap de las criptomonedas, que ahora mismo estamos en 2,27 trillones, el 8% está dentro de lo que es la stablecoin, que es USDT. Siempre que Bitcoin, o sea, que este gráfico nos ha tocado máximos, siempre ha sido buen precio de compra de Bitcoin. Vamos a compararlo con lo que fue el ciclo anterior y lo vais a ver. Aquí. Voy a hacerlo más pequeño. Mirar, cuando Bitcoin nos tocó los 17.000, que fue el 13 de junio de 2022, la dominancia USDT nos hizo el primer pico. Luego, cuando Bitcoin nos tocó los 19.000 o los 17.000, nos hizo el siguiente Bitcoin. Y luego aquí fue, durante el precio, estuvo lateralizando, nos hizo el patrón de V y estuvo lateralizando. Luego, este último pico que vemos a mano izquierda realmente, el 11 de septiembre de 2023, fue lo que marcó el último tramo bajista de las altcoins y ahí es cuando empezaron a explotar. Pero tú cuando encuentres las confluencias entre lo que es un RSI por debajo de 30 en diario, el Gear Free Index, que es el sentimiento del mercado por debajo de 10 o 15, la interacción o la gente que está buscando lo que es Bitcoin en Google, más luego aparte una dominancia de USDT llegando a estas zonas, es precio de Bitcoin barato. O sea, os lo digo verdad, yo el otro día se lo dije a mis alumnos, una de las peores cosas que solemos hacer las personas es que intentamos siempre buscar el mejor precio, ¿no? Y al final es lo que nos mata, tanto en la compra como en la venta, porque al final somos avariciosos de por sí. Si tú vamos a irnos a una comparación del anterior ciclo, ¿vale? Y porque esto es una locura, o sea, os lo digo de verdad. Y vamos a marcarlo con esto. Aquí Bitcoin a un precio de 30.000 nos toca un RSI por debajo de 30. Aquí a un precio de 26.000 nos toca un RSI por debajo de 30. Aquí a un precio de 17.000 nos toca un RSI por debajo de 30. Y luego aquí en el suelo de mercado a un precio de 15.800 nos toca por debajo de 30. Es mucho mejor, desde mi punto de vista, marcarte un DCA desde esta forma, con esta metodología que te he dicho, la cual tú vas a tener un precio medio de compra mucho más barato que si tú te marcas una zona amplia y tú vas haciendo compras, pues baja 5.000 dólares y compro, desde mi punto de vista. La verdad que esto es una locura y yo espero que podáis aprovecharlo porque, vamos, pienso sinceramente que esta metodología para comprar Bitcoin barato es una pasada, sinceramente. Vale, ¿cómo puedes extrapolar esto a las altcoins? Bueno, pues básicamente al final cuando Bitcoin está barato, las altcoins también. Pero sí que es cierto que luego también hay que entrar en la parte de lo que son las altcoins, donde podríamos ver también, ahora, con todo esto que hemos estado viendo, si nosotros tiramos a comparación con los anteriores ciclos, podemos comprobar, voy a quitar esto de aquí un momento,
pero podemos comprobar cómo el techo de, del ciclo 2017 básicamente fue el suelo del bear market del anterior ciclo. Entonces, ahora mismo podríamos decir que estamos en una zona de fondo de mercado. Lógicamente, con lo que hemos visto antes, nos marcaba 42.000, pero yo personalmente, yo no me voy a esperar a 42.000. De hecho, yo empecé a comprar desde 70.000. En 70.000 compré y en 60.000 compré. Y los siguientes puntos de compra los voy a hacer. Esto no es consejo de inversión, pero los voy a hacer en base a la metodología que os he explicado. ¿Por qué? Porque si nosotros, si comprendemos un poco cómo lo que he explicado antes de cómo se mueve la liquidez, aquí hay mucha liquidez. Incluso aquí, que nos, en 38.000 también hay mucha liquidez. Ahora, yo no me voy a esperar a que Bitcoin llegue aquí para comprar, ni Bitcoin ni las altcoins. ¿Por qué? Porque lógicamente nos basamos en probabilidades y sí, si nosotros vemos el análisis on-chain, vemos lo del pasado, que podría llegar a ser ahora mismo, o sea, podría ser una confluencia, pero hay que ser consciente que no tenemos una bola mágica. Entonces yo prefiero estar más dentro del mercado que estar fuera, desde mi punto de vista, por mucho tiempo que quede. Yo, si alguien me dice, hostia, no, es que quedan muchos meses, pues la clave es cambiar el paradigma y pensar que tienes más meses para acumular. Así que la clave es hacer más liquidez para entrar dentro de lo que es el mercado. Esto es lo que estaríamos viendo, ¿vale? En pos de pues, medio largo plazo. ¿Qué podemos hacer ahora mientras? La clave ahora mientras, sinceramente, es hacer trading y profit taking desde mi punto de vista. ¿Y qué es profit taking? Pues al final, profit taking, la diferencia, esto me lo preguntó el otro día uno de mis alumnos, la diferencia entre hacer profit taking y trading es que tu trading vas a estar buscando un 1 a 3, a lo mejor un 1 a 4, pero con un stop loss más reducido. Entonces el porcentaje va a ser mucho más pequeño. Tú hacer un profit taking vas a poder tener, mira, de hecho, estos son los porcentajes que hizo una de mis alumnas en 6 días, ¿vale? Que hizo un 100%, más de un 100% haciendo profit taking, pero estos han sido porcentajes que yo he estado haciendo. Lo bueno de profit taking es que tú te puedes apalancar, ya sea como en futuros o en hiperliquid, con un X5 o un X10, lógicamente una gestión de riesgo, pero vas a poder sacar más porcentaje, porque aquí la clave de todo esto es hacer la bola de nieve cada vez más grande. De hecho, por ejemplo, para todos los que ahí están Goldroom, yo voy a sacar aquí mi bitácora, ¿vale? Y podemos comprobar, o sea, yo, por ejemplo, en todo lo que fue enero, yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fueron 10 operaciones en el cual tuve dos pérdidas, una de 7,12 y la otra de 1,58, pero en total había un 51% en beneficio, que haciendo profit taking a un X5 es un 250 y haciéndolo a un X10 es un 500%, que es una locura. Luego, por ejemplo, en febrero, yo ahora mismo estoy en break-even. Hice menos 10%, luego hice un 5%, luego un 4, menos 4,5%, luego cancelé una, luego saqué un 15%. Esto si hubiera sido en spot. Luego tengo tres break-even seguidos, una cancelada y luego tengo dos stop loss de que al final suma pues más 20 y menos 20 aprox. Me queda una semana, ¿no? Pero aquí es lo que también quiero que comprendamos y hay que ser realistas en el sentido de que, o sea, tú no puedes guiarte, ¿no? O no puedes pretender que a lo mejor tu operativa es mala en base a un mes que has tenido malo, ¿no? O por ejemplo, a lo que veníamos hablando antes del todo lo que fue, lo que yo también estaba esperando con lo del QM y no hubo. Yo durante muchos días dije, hostia, a lo mejor yo he podido cometer un error, pero lógicamente yo no tengo una bola mágica para saber que no iba a haber un QE. Yo me baso en años anteriores y en lo que había pasado. Yo no sé si ahora mismo, esto es una reflexión, porque pienso sinceramente que al final la clave de las personas es que reflexionemos, pensemos y así mejoremos, ¿no? Por ejemplo, yo esto a mis alumnos se lo digo y ayer cuando tuvimos clase o la masterclass de mentalidad, se lo expliqué. Es mucho peor cuando tú te comes la cabeza en base al error que has cometido que el error en sí que tú has cometido, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, yo pienso que cometí ese error o si a lo mejor este mes, por ejemplo, estoy en break-even, no voy a estar juzgando a lo mejor por las operaciones que he hecho negativas, sino es de qué forma puedo mejorar. Si tú a lo mejor, por ejemplo, ahora mismo estás dentro del mercado, porque nosotros si nos guiamos en las altcoins realmente es que para mí siguen siendo buenos precios de entrada. O sea, tú te vas a Algorand y tú ves esto y sinceramente para mí tener un precio de 0,13, 0,14 no es malo a nivel de medio largo plazo. ¿Qué puede seguir bajando? Pues en vez de pensar, hostia puta, me está bajando el portafolio un 50%, plantéate en, si crees en el activo y confías en él, yo pienso que se holdea con cojones a no ser que el proyecto se vaya a la mierda. ¿De qué forma puedo promediar ese, o sea, puedo bajar ese precio promedio de entrada? Y el problema también es que entramos dentro del mundo cripto pensando que las inversiones
nos van a dar un porcentaje en un año. Hostia, pues si tú entras justo antes del bull run, seguro que sí, pero si no, hay que comprender cómo se mueve la liquidez global y luego también hay que comprender una cosa, porque ya no solo en criptos, nos vamos a ir, por ejemplo, a lo que es el Nasdaq. Pienso sinceramente que vamos a tener un QE, pero ¿por qué lo pienso? Vamos a ir un momento a lo que es el S&P 500 y el Nasdaq. Podemos comprobar diferentes patrones que se llevan repitiendo, ¿vale? Ahora mismo estamos en un aplanamiento de lo que es el SP 500, a ver si me deja aquí, ¿vale? En el cual está lateralizando, ¿vale? Podemos hacer este canal en el cual ahora mismo el SP 500 está lateralizando después de haber tenido una tendencia alcista. Esto que ocurrió aquí básicamente fue un poco con el tema de los aranceles de Trump que empezó a implementar en enero. Pero en 2020 tuvimos algo muy parecido, en el cual tuvimos una tendencia alcista y luego que tuvimos, luego tuvimos un aplanamiento de, bueno, básicamente el SP 500, ¿vale? Para luego tener un crash. Se considera crash de mercado a partir de un 15%, ¿vale? Un crash de un 27%. Ahora mismo, Jesús, ¿podríamos irnos tanto? Pues yo creo que no. Yo creo sinceramente que podríamos llegar a lo que fue el último alto. ¿Podríamos irnos para abajo? Puede ser. Pero si nosotros vemos como las bolsas están cayendo, vemos como el desempleo está subiendo, al final van a tener que forzar a hacer un QE y bajar un tipos de interés. Si nosotros nos vamos también al Nasdaq, tenemos lo mismo y de hecho aquí tenemos un gap. Podemos ver que al final actúan muy parecido. Tendencia alcista, luego tenemos un aplanamiento, ¿vale? Aquí para luego tener pues un retroceso. Y ahora aquí tenemos algo súper similar. Bitcoin lógicamente lo descuenta antes que esto. ¿Por qué? Porque Bitcoin es mucho más de riesgo que lo que es el Nasdaq, el S&P 500 o el Russell 2000. ¿Qué es lo que podría forzar a Bitcoin a llevarnos a 50.000 o 40 o 45.000 o incluso 40.000? Ver cómo tenemos un crash en las bolsas. Que esto lo que forzaría si sube el desempleo y se dan ciertas condiciones es lo que podríamos forzar y tener lo que es ese QE con esa bajada de tipos y así poder tener pues, la explosión de las altcoins. Pero ya quitando eso, yo pienso desde mi punto de vista que estamos en un año muy bueno para ser conscientes de en qué punto estamos y de qué forma nos pueden ayudar las altcoins. Bueno, las altcoins y las criptomonedas total en sí, ¿no? Eso va a ir en base a la identidad de inversor que tengas. Y ahora hasta aquí sería lo que es la formación de hoy. Eh, voy a responder preguntas. Bueno, Jesús, ¿el PMI lo considera relativamente a lo que es un punto de revés en los ciclos del mercado? Sí, 100%, pero pienso que se tienen que dar diferentes cosas a nivel macroeconómico. Eh, qué interesante. Lo del tema de la gráfica, sí, es CoinGlass Legend, ¿vale? Yo os recomiendo mirarlo. Al final lo que nos indica es el tema de la liquidez o los puntos calientes de mercado. Ciclos emocionales. Los ciclos emocionales de sí al final nos afectan a nivel personal, ¿vale? Pero lo que son los mercados se mueven por ciclos de liquidez. Lo que pasa que en Bitcoin coincide lo que es el halving del recorte, ¿no? Lo de que le cortan las alas a los mineros coincide con los ciclos de liquidez a nivel macroeconómico. Yo no sé si lo habéis visto, pero ahora, por ejemplo, bueno, pues pienso que en 2000, lo del RSI en diario también lo utilizas para Solana y demás. Ahora te contesto un momento. No sé si lo habéis visto, pero bueno, pienso sinceramente que China se va a comer a Estados Unidos, ¿no? En potencia mundial. No sé, o sea, yo he visto un vídeo ahí que me parece una locura en el cual salían unos robots que salían, no sé, haciendo taekwondo, etcétera. Y los estaban entrenando para irse al ejército. O sea, ahora pensemos un poco como gobierno, ¿no? ¿Tú crees que si tú ahora mismo eres la primera potencia mundial cara a la gente, ¿no? Y de repente viene otra potencia mundial, ¿tú qué vas a hacer? Pues lógicamente vas a intentar superarla, ¿no? Entonces yo pienso que de una forma u otra, de hecho Ray Dalio también ha salido hace poco diciéndolo, hace 2 semanas, que estamos en la fase 6 de un posible cambio de orden mundial. Son cosas que yo recomiendo que chequeéis, porque muchas veces solo nos quedamos con lo que es el gráfico, ¿no? Pero todo esto nos va a ayudar. Vamos a ir a la pregunta de Solana y si utilizo el RSI. Yo la verdad que lo puedes gastar porque, o sea, puedes hacer backtesting, pero sí que es cierto que yo aquí, por ejemplo, me marqué diferentes precios. O sea, yo compré en 70 y el siguiente precio que tengo es 150. Pero sí, lo del RSI lo podéis gastar en todos los activos. O sea, van a haber muchas confluencias. Pero bueno, básicamente, si Bitcoin baja, de normal las altcoins van a bajar también. La clave de todo esto es que esta metodología vosotros mismos podáis implantarla en los activos que tenéis. Lógicamente, no solo esto, porque
Es lo que nosotros muchas veces hablamos en clase, ¿no? El otro día me hicieron una pregunta de, hostia, ¿tú venderías en pérdidas? Yo, Jesús Rech, a día de hoy, con el conocimiento que tengo y la experiencia que tengo, yo no vendo en pérdidas, vamos, ni de coña, a no ser que el proyecto no avance. ¿Para eso qué necesitas? Pues para eso necesitas estar conectado a lo mejor a lo que es el Telegram de ese proyecto, en Twitter también, y luego sobre todo meterte en Dropstab, ver si los inversores están subiendo o están decayendo, meterte a lo mejor en DeFi si es del mundo de DeFi para ver si el valor total bloqueado está subiendo, si ver que el activo está avanzando. Si, por ejemplo, es una meme, ¿no? Que yo, por ejemplo, pues, también estoy metido dentro de ciertas comunidades, pues te puedes meter en Google Maps, en la cual tú puedes ver si las billeteras están subiendo a nivel de porcentaje y luego también en Holders Scan puedes observar si los inversores, aunque el precio esté cayendo, están entrando. Todo esto os puede ayudar, pero sí que es cierto que la clave, no, o sea, yo por ejemplo, nosotros hacemos todos los lunes repaso semanal, ¿vale? Pero, ¿por qué? Porque nosotros estamos diciendo esto ahora mismo, pero lógicamente nos basamos en probabilidades. O sea, nosotros entramos a mercado con un planteamiento y en base a nuestro análisis, ya sea técnico, on-chain o fundamental, y tenemos una probabilidad. Pero es que el mercado puede cambiar en una semana. Y de repente ahora puede salir Trump y decirte que, pues yo qué sé, pone un tweet de algo y el mercado se dispara. ¿Por qué? Porque Bitcoin está súper manipulado y hay que ser realista con esto. Ahora os lo digo de verdad, si ahora tenemos esta pequeña subida, seguramente saldrá un fundamental. Yo os recomiendo que o sea, las noticias, el precio siempre descuenta antes la noticia. Y luego tendremos una bajada y saldrá algo. Pues en el anterior ciclo tuvimos pues la quiebra de FTX. Salió también lo de la represión que iba a haber hacia USDT. Siempre va a salir un fundamental que respalde esa caída o esa subida que ha habido en el mercado. Pero yo os recomiendo de verdad que seáis conscientes. Y a todos los que estéis en Gold Room, enhorabuena. O sea, enhorabuena por el mes de enero. El mes de febrero de momento estamos en break-even. Veremos, queda una semana, pero yo recomiendo esto, que no solo nos centremos en todo lo que puede ser un portafolio a largo plazo, sino en ver cómo nosotros alimentamos y hacemos la bola de nieve cada vez más grande. Y hasta aquí sería todo por mi parte. Si Reza, me voy a quedar aquí respondiendo algunas preguntas. Si alguien quiere saber algo sobre todo lo que hemos estado hablando. Y si no, pues muchísimas gracias. Ninguna pregunta de última hora, nada, nada, nada. Voy a dar 2 minutos. Bueno, yo sí que os digo de verdad que seamos conscientes. Y por ejemplo, yo hubo una pregunta que me hicieron y es el por qué entro en el mundo cripto, ¿no? Al final yo entré en el mundo cripto porque, bueno, entré después de perder mucho dinero y me empecé a educar. Pero hay que ser conscientes de cómo va la economía. Yo no sé en vuestros países, pero aquí en España una persona que gana 1.500 euros o incluso 2.000 euros a día de hoy ya no es clase media, es clase pobre. Entonces, si nosotros vemos como la inflación está subiendo, los sueldos no están subiendo y nosotros no movemos nuestro dinero de una forma, aunque sea para salvar la inflación, realmente vamos a ir cada vez a peor. Entonces, seamos conscientes de todo esto. Al igual de que yo esto lo dije el otro día en mi vídeo de YouTube, también me hicieron una pregunta por mi Instagram y yo dije que uno de los grandes fallos que tenemos es de que cuando entramos dentro de lo que es el mundo cripto, ¿por qué entras aquí? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces la gente entra aquí pensando, no, quiero ganar más dinero. Ya, pero ¿cuánto dinero quieres ganar? ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a hacerte buenas preguntas, buenas respuestas, vale, yo quiero ganar 100.000 euros, vale, perfecto. Pues metiendo 100 euros a la semana, haciendo DCA, no vas a llegar a 100.000 euros. O sea, tienes que llegar a tener a lo mejor 10.000 dólares o 10.000 euros y que te haga un por 10, ¿vale? Pero si a lo mejor no llevas mucho tiempo dentro de este mundo, pues a lo mejor no vas a poder hacerlo. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué entro en el mundo cripto, ya sea para comprarte un coche, para comprarte una casa, para pensar en tu jubilación? Porque en base a eso tú vas a empezar a hacer diferentes acciones. Y la segunda sería en cuánto quiero ganar, porque en base a cuánto tú sepas cuánto quieres ganar, vas a saber cuánto tienes que invertir. Así que bueno, yo os dejo eso por ahí porque os pueden ayudar todo este tipo de preguntas. Cualquier cosa, ya sabéis también, tenéis mi Instagram que está por ahí abajo, el de @JesusRechHernández. Cualquier duda me decís y nada, chicos, nos vemos por los Zooms y a todos los que vayáis en mayo al evento que tenemos, pues nos veremos por ahí. Un placer de conoceros a todos. Un saludo y buenas noches y gracias por estar por aquí. Hasta luego.